Saludos jóvenes, soy docente Boris Córdoba, vamos a continuar con la sesión 4. Vamos a hablar acerca del estructuralismo eh, alemán, norteamericano y también del funcionalismo. Entonces, ¿cómo surge el estructuralismo? Como consecuencia de los planteamientos de Weber y Fechner. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen Weber y Fechner? Básicamente son unos fisiólogos, unos psicofisiólogos, estudiaban el sistema nervioso. Al darse cuenta de que nosotros, las personas, podrían tener dificultades para recordar cosas, se dieron cuenta pues que el cerebro hacía que algunas personas si se golpeaban no pudieran recordar cosas y ya empezó a hacerse una analogía entre lo que siente la persona y lo que la condición física que tiene, su condición fisiológica, su sistema nervioso. Entonces, a partir de esos estudios, hay varios exponentes de lo que viene a ser el estructuralismo, ya como rama, como campo de la psicología como ciencia, ¿no? Tenemos a Wilhelm Wundt, que les hablé la clase pasada, que dije era el fundador de la psicología como ciencia en Alemania, y su alumno, que es quien fue su discípulo, Edward Jenner, que estudió en Alemania, pero que fundó la escuela estructuralista en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces el estructuralismo considera como con el estructuralismo se inició la psicología como ciencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que estudió? La conciencia, los fenómenos mentales. ¿Ya? Entonces la conciencia era, estoy dormido, estoy despierto, estoy prestando atención. Eso era estar consciente, ¿sí? ¿Quién eres? Si te aprieto la mano, ¿qué es lo que sientes? Entonces eran las cosas que se estudiaban. Y los fenómenos mentales, ¿ah? La memoria, la percepción, ¿ya? El sentimiento, la emoción afectiva. Entonces, los métodos fueron experimentales, recuerda, en laboratorio, y la introspección, que es cómo es que te sientes. Si yo te aprieto la mano, del 1 no te duele nada, al 10 te duele mucho, ¿cómo es que te sientes? ¿Ya? Eso es la introspección, porque yo me puedo mirarme a sí mismo. Es una psicología experimental. Entonces, Wilhelm Wundt fue filósofo, fisiólogo y psicólogo considerado como el padre de la psicología. Ya les comenté, en 1879 creó el primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a mencionar más porque ya les he mencionado. Su objetivo fue el estructuralismo alemán fue desarrollar una psicología experimental, admitiendo hechos y recurriendo a la experimentación y a la medición. ¿Ya? Recuerden, medía cómo te sientes y cómo es que lo medían, porque te podían poner algunos electrodos o algunos mecanismos para saber la cantidad de lágrimas que botaba, cómo es que tus pupilas se dilataban si es que recordabas algo que te producía impacto. Toda la reacción fisiológica podían medirlo y lo que hacían era medirlo. Entonces, si ellos te decían, hola, y tú reaccionabas, ¿por qué se llama estructuralismo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa sensación, eso que tú escuchaste, provocó una reacción en ti. Entonces, quieren entender cómo es que viajan estas ondas vocales, cómo tú las interpretas y qué hace que en tu mente la persona reaccione a un hola. ¿Ya? Entonces, eso es estructuralismo. Estructuralismo es todo un proceso de sensación, cómo lo divido en partes, cómo lo estructuro, cómo es que funciona. ¿Por qué cuando pasó un recuerdo triste, eh,
y te produjo lágrimas, ¿qué es lo que hizo que tus ojos botaran lágrimas? ¿Qué es lo que hizo que te sintieras triste? Entonces estas reacciones se fueron midiendo en estructura, un solo hecho en diferentes partes. El estudio de la conciencia. La conciencia es la suma de todos los procesos mentales en un momento específico, como yo estoy hablando, esa es mi conciencia. El análisis de conciencia reduciendo las sus unidades elementales, aquí está, ¿ya? Descompuso la conciencia en 3 elementos básicos. Sensación, ¿qué es lo que siente? ¿Ya? Esa sensación, ¿qué sentimiento te produce? ¿Y qué es para ti una sensación, ¿no? Por ejemplo, si te digo padre, ¿qué significa para ti padre? ¿Se puede significar amor o puede significar violencia? ¿Sí? Entonces, no es la palabra padre en sí, sino qué es lo que produce en ti y cómo es que esa palabra puede producir recuerdos en ti y de qué tipo. Entonces, las sensaciones son de la estimulación externa, ¿no? Lo que sientes, ¿no? Tacto, gusto, oído, vista, olfato, ¿no? Las imágenes son los elementos sensoriales para producir representaciones mentales, ¿ya? Como les digo, ¿no? A muchas personas el olor de café no les puede producir nada, ¿sí? Ninguna añoranza, pero a otras personas el olor del café les da tranquilidad. Algunas personas, entonces ese olor toma una forma para ti, ¿ya? De familia, de hogar. Entonces esa es la imagen. Los sentimientos son los componentes afectivos, ¿sí? Entonces, si es que para mí el olor de café, que lo sentí por mi sentido del olfato, me trae imagen, eh, desayuno en familia, yo sentiré, eh, yo me sentiré bien al oler café. Entonces, los atributos de estos elementos serían la cualidad, intensidad, duración y claridad. Entonces, las sensaciones y las imágenes contienen todos los sentimientos, los 3 primarios. ¿Ya? Entonces, las imágenes tienen que ver con cualidad, intensidad, duración y claridad. Si es que estos elementos no son duraderos, no tienes imagen específica de algo. Pueden decirme, Boris, un libro, y para mí no puede significar nada porque eh, el libro en sí no tiene una imagen mental para mí. Entonces, la tarea del psicólogo es estudiar las experiencias de conciencias elementales, es decir, analizarlas separadamente. Mente y cuerpo independientes entre sí, pero sus procesos funcionan de manera paralela, ¿sí? Obviamente, ¿no? Me aprietas el brazo y aquí tengo nervios, ¿no? Pero para mí el apretón de brazos puede ser violencia, o puede ser cariño, o puede ser indiferente, ¿me entienden? Sensación y cuerpo. Eh, en el tema experimental se trabajó con laboratorios, se pidió cuantificar tus lágrimas, pidieron cuantificar cuánto te dolía, cuánto soportabas de dolor, para ellos es importante. Y la introspección era mirarse a sí mismo, qué es lo que sientes, concéntrate en tu respiración, concéntrate en tus pensamientos, concéntrate en tu ser, eso es, ¿no? En la introspección dice, pues, no todos la pueden llevar a cabo, ¿no? Es algo riguroso, necesita entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos aportó? Le brindó a la psicología un fuerte ímpetu científico, ¿ya? Entonces, definió el introspeccionismo como método, hasta ahora se utiliza, y proporciona una fuerte motivación contra la cual se despertaron corrientes funcionalistas, conductistas y gestálticas. Es decir, el estructuralismo, dijeron, hubo otras escuelas que dijeron, oye, sabes que no, pues no es que todas las sensaciones tengan divisiones, ¿sí? Hay algunos otros aspectos que no estás considerando. No, la introspección es muy poco científica. Y su alumno Dick Henner, en
estudió en Leipzig y después se fue a Estados Unidos, ¿no? Donde introdujo la psicología científica. Describió los componentes básicos de la conciencia en términos de sus elementos básicos, ¿no? Describir, explicar cómo se relacionan con el sistema nervioso, muy parecido al estructuralismo alemán. Aquí es entender que ellos trataban de entender por qué se produce, ¿no? Pero no para qué sirve. ¿Qué es lo que hace que las personas ante un estímulo reaccionen de esa forma, ¿no? Por eso ha perdido bastante crédito actualmente el estructuralismo, ¿ya? Más no el funcionalismo, ¿ya? Que se gesta con Spencer en Inglaterra y en Estados Unidos con William James, ¿ya? El funcionalismo es interesantísimo porque dice el objeto de estudio, dice es una corriente pragmática americana que busca el desarrollo de un orden social y político. El objeto de estudio es la función de adaptación de la conciencia del sujeto a su medio de ambiente. Entonces lo que dice acá, oye, ¿para qué dice el estructuralismo? ¿Para qué quiero saber cómo es que el Señor ante un estímulo reacciona de esa forma? A mí me interesa saber es por qué las personas reaccionan, por qué hacen que actúen de esa forma. Entonces dice pues que los procesos mentales son una cualidad de la evolución. Las conductas que nosotros tenemos, las capacidades, nuestra inteligencia, nuestro comportamiento, nos sirven para fines adaptativos. Entonces, habría que medir la inteligencia, porque la inteligencia permite a las personas adaptarse a nuevas situaciones. Quiere entender cómo es que funcionan estos comportamientos adaptativos. Y a partir de aquí, pues a partir del funcionalismo, la psicología se hace funcional, se hace útil, se emplea en el sistema académico, se emplea en las organizaciones. Como profesor se emplea en las organizaciones. Hay que seleccionar personal, ¿no? Hay que medir las cualidades que hacen que las personas hacen más adecuadas para un trabajo específico. También se utiliza en las escuelas, o bueno, en mi época antes se utilizaba en las escuelas, ¿no? Antes eran los de los inteligentes, B eran las personas que eran menos inteligentes, C ya, ahora ya no se utiliza eso, ¿no? Pero antes así era, D, E y F ya pues era lo más complicado del aula, ¿no? ¿Por qué? Porque se medía a la gente por, por su rendimiento académico. Entonces, con William James, con el funcionalismo, es ¿para qué funciona? ¿Sí? Entonces, la conciencia tiene elementos adaptativos. Entonces, unos de ustedes repetirán, otros pasarán con honores. ¿Por qué? Porque se adecuaron mejor. Según el funcionalismo, las personas que pasan son las más funcionales, las más adaptadas a esta nueva situación, ¿no? Eso es lo que nos deja el funcionalismo, ¿no? El comportamiento tiene tres componentes: estimulación motivadora, una situación sensorial la que provoca y la respuesta, así como es que tú actúas frente a una necesidad, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy básico de qué es, cómo funciona o cómo el funcionalismo explica la conducta de las personas. Listo, chicos, espero que haya quedado claro. De todas maneras, cualquier consulta me la pueden hacer por el programa Trilce o me la pueden dejar en YouTube que yo puedo contestar. Saludos y nos vemos la próxima sesión.